Buenas noches, Buenas doctora. noches, Lick. ¿Qué tal? Buenas noches, María Fernanda, Camilo. Voy a compartir pantalla. Me van a disculpar hoy, pero tengo un poco de tos. Me van a disculpar por eso hoy. Teníamos este ejercicio, que se los dejé de tarea, porque no me la tenían que entregar, es para discutirlo. Entonces aquí les planteo otro caso de análisis, pero en este caso existe una economía que presenta un déficit presupuestario elevado, pero también se encuentra experimentando otros problemas. Y estos son niveles de desempleo altos y un ritmo lento de crecimiento. ¿Qué política económica recomendarían? Los escucho. ¿Alguna idea por ahí? Yo sugeriría, doctora, una expansión monetaria. La expansión monetaria solucionaría básicamente todos los problemas. Eh, no, perdón. Permítame. Voy a pensar otra vez. ¿Alguien más? Camilo está empezando por la idea de la implementación de una medida de tipo monetario. ¿Qué dicen los demás? Perdón. Sí seguiría con la expansión monetaria, aunque no me había dado cuenta que el déficit presupuestario estaba elevado. Pero pienso que al tener expansión monetaria, podríamos solucionar el desempleo, ya que habría más consumo, más inversión. Eso aceleraría el crecimiento económico y eventualmente a través de los impuestos llegaríamos a solucionar el déficit presupuestario. Sí, Gracias. gracias, Camilo. ¿Alguna idea adicional? Y Camilo plantea una expansión monetaria, es decir, hay un movimiento de la curva LM hacia la derecha. Luego esto provocaría presión sobre la tasa de interés hacia la baja y es cuando él dice, bueno, si la tasa de interés se reduce, entonces se estimula la inversión, ¿verdad, Camilo? Y aumenta la Sí, demanda agregada. exacto. Entonces, esto provoca que también aumente el producto, ¿verdad? Aumenta Y, tendríamos una Y mayor, lo estoy imaginando. Pero esto provoca, vamos a ver, un aumento de la demanda de dinero, ¿verdad? Posteriormente. ¿Y qué pasa con la tasa de interés? Aumentaría ante el aumento de la demanda de dinero por motivo de transacción. Algo así sería, ¿verdad, Camilo? O sea, finalmente la tasa de interés o sea, la medida que usted propone va a propiciar un alza finalmente en la tasa de interés, ¿o no? Sí, correcto. ¿Alguna idea adicional? Y les comento que este es un caso real que lo plantea Blanchard en su libro. Esto se observó en Estados Unidos en 1992, cuando Bill Clinton fue electo presidente. Entonces, su prioridad era reducir el déficit presupuestario a través del gasto, es decir, reduciéndolo y subiendo impuestos. Esa era la prioridad de Bill Clinton. Pero también estaba preocupado porque
temía una contracción fiscal que podía provocar una disminución de la demanda y desencadenar una recesión. ¿Sí? ¿Se les ocurre alguna otra idea? Como esta era una tarea. ¿Alguien más? No, están muy callados. Bueno, en algunos momentos, y tal vez por eso no aterrizaron, Camilo, pues él visualizó todos los efectos y aquí cobra relevancia la combinación entre las políticas que se implementan en conjunto, es decir, las autoridades que implementan política fiscal y las que implementan política monetaria. En algunos momentos puede ser necesario recurrir a ambas, es decir, implementarlas sabiendo que una de ellas puede provocar ciertos efectos que no son los deseados, entonces se implementa otra medida de otro tipo, que es lo que ocurre en la vida real. Claro, aquí, como solo vimos análisis de equilibrio parcial, pues no vemos los efectos simultáneos en sí, sino un movimiento a la vez, pero nos crea un panorama de cómo poder ir conjugando esas medidas. Claro, lo que yo esperaba que tal vez ustedes pudieran analizar. Es decir, puede ser necesario implementar una medida de carácter monetario, pero también una de carácter fiscal para no descuidar esa parte del déficit presupuestario. Podría ser, y en la vida real, en el caso de Guatemala, sí ocurre. Eh, el Ministerio de Finanzas y el Banco de Guatemala se reúnen cada semana, todos los viernes, para orientar sus políticas hacia la consecución de sus objetivos. Es decir, que caminan de la mano porque ya sabemos que una puede afectar a la otra. Entonces, de esa cuenta podría ser necesaria una combinación de políticas ante ciertas situaciones. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Todo claro? Hasta Todo aquí, lindo. gracias Camilo. Bueno, hasta ese tema llegaría el parcial de la otra semana, del martes. Lo que vamos en este preciso momento en adelante ya es parte del examen final. ¿Sí? Es decir, en este momento vamos a empezar la unidad 3. Se dieron cuenta que la unidad 2 fue bastante extensa, pero la vamos a retomar cuando veamos el análisis de equilibrio general, donde vamos a conjugar este mercado que analizaremos hoy, el de trabajo, y los dos que estuvimos analizando en sesiones anteriores. Entonces vamos a recapitular un poco. La intención es que recuerden algunos aspectos fundamentales de carácter microeconómico. Recuerden que es parte de la teoría macroeconómica. No abandonar los fundamentos de carácter microeconómico. Son relevantes para poder analizar la economía en conjunto. Entonces aquí esta parte puede ser familiar para ustedes, pero antes de entrar a una etapa ya más analítica, me interesa que todos estemos recordando esta parte. Y para ello hay que recurrir a el mercado de factores. Recuerden que desde un inicio planteábamos que íbamos a analizar tres mercados, el de bienes, el de dinero y el de factores. En el mercado de factores hablamos principalmente de estos tres factores: el capital, el trabajo y la tecnología. Entonces, si hablamos de factores, tenemos que recordar esta gráfica. ¿Qué vemos ahí? Vemos una función de producción. ¿Qué es una función de producción? ¿Alguien que se recuerde? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Qué es una función de producción?
No puede ser que nadie se Es, lo pueda decir. una función donde mostramos las diferentes combinaciones de, de producción que podemos tener. Ujú, mediante la utilización de ciertos factores, ¿verdad? Sí, Es decir, que estamos hablando de una relación entre producción agregada y los factores de producción. Y aquí precisamente pueden observar una función de producción en color rojo y vemos aquí que esta función ilustra el factor capital y el factor trabajo. Nosotros nos vamos a enfocar en el análisis del factor trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué creen? estamos hablando del mercado del trabajo. Ajá, pero ¿por qué no nos enfocamos en los otros dos factores? También en el capital y la tecnología. ¿Por qué creen? Son son exógenos. Y ahí, bueno, no es por eso. Hay una característica fundamental. ¿Cuál sería? Pues ya, si no recuerdo mal, la oferta agregada es función del nivel de ocupación. Bueno, sí, todavía no estamos entrando a la oferta agregada, pero a eso vamos. Y para hablar de oferta agregada, pues tenemos que empezar por hablar del mercado de trabajo. ¿Pero por qué? ¿Qué enfoque estamos manejando? Análisis de qué tipo es este modelo. O el modelo que vimos anteriormente, el ISLM. Keynesiano. ¿Qué manda? Mm, El modelo keynesiano. El keynesiano, exactamente. ¿Cuál es la característica del modelo keynesiano? ¿En qué se enfoca? A corto plazo. Ujú. Entonces, si hablamos de factores productivos, ¿qué pasa con el capital y la tecnología? Son a Son largo fijos. plazo. Exactamente. Entonces, en el corto plazo, el factor variable es el trabajo. ¿Sí? Ya se van recordando. Sí. Y aquí vemos entonces que en el corto plazo se mantiene constante tanto la tecnología como el capital. ¿Y a qué se debe eso? ¿Qué pasa? Recuérdense que hay decisiones de los empresarios. ¿A qué se debe que sean constantes en el corto plazo? Es decir, Doctora, perdone, no le escuché, es que tengo malos los drivers de la computadora. ¿Puede repetir la pregunta? sí, les consultaba que por qué el capital y la tecnología se mantienen constantes en el corto plazo. Porque son caros y toma mucho tiempo en cambiar. Sí, por ahí va el asunto. Em, precisamente se relaciona con las decisiones de los empresarios. Habíamos señalado que los empresarios planifican sus procesos de producción, es decir, no los cambian constantemente. ¿Por qué? Porque adquirir, por ejemplo, bienes de capital o construir una planta no se va a decidir de la noche a la mañana, ¿verdad? Esto toma cierto tiempo, se necesitan recursos. Entonces, por eso es que en el corto plazo, tanto el capital como la tecnología se mantienen constantes. Y hay una característica fundamental de esta función de producción que vemos en pantalla, ¿cuál es? ¿Se recuerdan? Tiene retornos marginales, decrecientes. Rendimientos marginales decrecientes. Ujú. ¿Qué quiere decir eso? Recuerdan que el ejemplo del licenciado Edson. Quiere decir de que al agregar
hasta arriba de perdón, en la cúspide de la gráfica, aunque agreguemos más unidades de trabajo, no vamos a obtener mayores resultados. ¿Y cuál era el ejemplo del licenciado Edson? La tortillería. Un comalito, ¿verdad? Ajá. Sí, la maquinaria era el comal y habían personas produciendo tortillas y se iban agregando más, pero en algún momento pues ya se estorbaban entre sí, ¿verdad? Entonces el proceso se volvía ineficiente. Yo le señalaba también el caso de una maquila, por ejemplo. Hay una máquina de coser para cada trabajador. Si se contratan, por ejemplo, 2 trabajadores por máquina de coser, eso ya no es eficiente. O en el caso de vehículos, pensamos en una flotilla de taxis, contratar un piloto más, si tenemos 10 taxis, se contratan 11, no es eficiente. Estamos hablando siempre del mismo turno, ¿verdad? Entonces, eso no es eficiente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que a medida que, como Camilo por ahí tenía la idea, hay un punto máximo donde resulta eficiente contratar cierto número de trabajadores porque la producción se incrementa. Pero en algún momento esta situación cambia y al agregar un trabajador adicional, la producción disminuye en lugar de aumentar. ¿Sí? ¿Se recuerdan? Esa característica es muy importante y les va a ser muy útil para algunos modelos de macroeconomía 3 y posiblemente de desarrollo económico. Entonces no lo pierdan. Y aquí vemos 2 puntos, el A y el B. ¿Qué nos ilustran esos puntos? En el A los rendimientos marginales son crecientes y en el B son decrecientes. Y empiezan a caer, ¿verdad? Sí, son pendientes, ¿verdad? El punto A y el punto B son pendientes y justamente ahí vemos cómo va variando hasta donde en el punto B pues ya se va aplanando la pendiente, es decir, ya se va alcanzando ese punto máximo. ¿Sí? ¿Todo claro hasta el momento? Sí. Perfecto. Bueno, y si no se recordaba aquí en esta diapositiva, justamente ahí les planteo y les recuerdo que es una función de producción y va a indicar la cantidad máxima de un bien que puede producirse, da esa combinación de factores de la que hablábamos, ¿verdad? Con un determinado nivel de tecnología y veíamos que va a depender del capital, el nivel de tecnología y el trabajo. Y aquí lo que hablábamos, en tiempos, en lapsos de tiempo cortos, difícilmente va a cambiar el capital y la tecnología, por lo que decíamos, los procesos productivos, los planes de producción de los empresarios. ¿Sí? Pero en el corto plazo, ¿cuál es la característica? Característica es que el factor trabajo sí es afectado directamente por lo que pasa en la economía, es decir, las fluctuaciones de los ciclos económicos. Y aquí podemos regresar a través del tiempo y ubicarnos durante la pandemia. ¿Qué fue lo primero que hicieron las empresas cuando se cerraron las economías? Despedir gente. Exactamente, entonces justamente periodos de crisis, las empresas lo primero que hacen es recortar personal. Deshacerse de una planta de producción es más complicado. Entonces el factor que se puede ajustar es el factor trabajo. Y también si ocurre un proceso de recuperación, como lo hemos vivido recientemente, pues también se empieza a contratar o a demandar más trabajo. Entonces, justamente vemos que las fases del ciclo económico van a afectar directamente e inmediatamente al factor trabajo. Entonces, el trabajo va a ser la variable de decisión de las empresas para determinar su cantidad producida, ya que el trabajo también recordemos que es un costo para la empresa.
Y las empresas lo que quieren hacer es maximizar ganancias. ¿Sí? ¿Se van recordando un poco? Sí, Y vamos ya con numeritos, es lo que hablábamos. Aquí vemos distintos niveles de producción que se alcanzan a través de la contratación de cierto número de trabajadores. ¿Qué ilustra esta gráfica? Y lo acabamos de decir, ¿verdad? Vemos un punto donde se maximiza la producción, más o menos con 9 trabajadores. Se alcanza una producción de 60 unidades de cierto bien. ¿Qué más vemos ahí? Después de 9, ¿qué pasaría? se aplana la curva y ya no hay ya no está creciendo en unidades. Ya empieza a caer, ¿verdad? Empieza a restar, no a sumar, ¿verdad? El trabajador puede empezar a restar al proceso productivo. Y partiendo de una función de producción, podemos trazar la curva de demanda de trabajo. ¿Cómo lo hacemos? En la parte superior vemos una función de producción, donde se producen estos dos niveles, 1 y 2. Se utilizan L sub 1 unidades de trabajo y L sub 2 unidades de trabajo. Luego, en la parte inferior de la pantalla, vemos otra gráfica, que es donde vamos a ilustrar la curva de demanda de trabajo. Es decir, que si a medida que aumenta el trabajo, sus productividades marginales decrecen, como lo hemos dicho, y las empresas maximizan beneficios. ¿En qué momento, en qué punto maximizan beneficios las empresas? Cuando el producto marginal es igual a qué. Cero. ¿Perdón? Es igual a cero. Cero, Ajá. dijo Edgar. Es Sí. igual a una variable. ¿Cuál es esa variable? Y lo tienen aquí, vean. ¿Ya lo vieron? Producto marginal. Sí, es igual a qué. ¿Qué es W partido P? Los salarios. Exactamente. O sea, entonces cuando hasta ese punto donde se iguala la productividad marginal del trabajo y el salario en términos reales. ¿Ya van recordando? Todavía no. Entonces hay una relación inversa entre el incremento del número de trabajadores empleados y su salario. Y esa relación es justamente esta curva. ¿Sí? ¿Y cómo podemos deducirla? Veamos en la gráfica inferior. Veamos el punto A. El punto A, para ese punto tenemos un nivel de salario sub 2, ¿verdad? ¿Lo ven? En ese punto, la cantidad demandada es L sub 1. ¿Qué pasa en ese punto? ¿Está en equilibrio ese punto? No, No está en equilibrio, ¿verdad? ¿Por qué no está en equilibrio? en el punto B. Ajá, le correspondería un nivel mayor de L, ¿verdad? O sea, veamos la cantidad demandada de trabajo. L sub 1, en ese punto A,
tiene este salario real W partido P sub 2, pero a ese nivel de salario le corresponde una mayor demanda. Entonces, ¿qué puede hacer la empresa? ¿Cuál sería la lógica de la empresa? Porque para ese nivel de trabajo, el salario es menor al que le corresponde, ¿verdad? A ese Que nivel, trabajen más por el mismo salario. bueno, en ese punto A, lo que vemos es que el salario que le debería corresponder es más alto que el que en realidad tiene, ¿verdad? En Sí, ese caso estaría la empresa obligada como que a contratar más personal, ¿verdad? Sí, exactamente. La empresa, si es racional, puede contratar más personal hasta L sub 2 y alcanzar el punto B. Sí, y por los rendimientos decrecientes, la productividad marginal del trabajo va a disminuir hasta igualarse a ese nivel de salario, W sub 2 en ese punto B, ¿verdad? Entonces tenemos aquí una disminución del salario real que va a implicar una disminución del salario. Veámoslo así, de W sub 1 a W sub 2 en términos reales. Y el producto marginal por trabajador sería menor. ¿Y qué implica en cuanto a las decisiones del empresario? Si cae el salario en términos reales, ¿qué puede hacer la empresa? Si decimos que el salario es un costo para la empresa, un costo menor, ¿qué hace la empresa? contratar más trabajadores. Exactamente. La empresa puede demandar más trabajo. Es decir, que cuando disminuye el costo real de la contratación de trabajadores, las empresas aumentan el empleo hasta que el producto marginal del trabajo disminuya en la misma proporción que lo hizo el salario en términos reales. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Sí, licenciada. Perfecto. Y aquí vemos cómo se puede entonces trazar la curva del lado inferior a través de la función de producción. Ahí ven los distintos niveles, L sub 1 y L sub 2, son los que tenemos aquí abajo. Como sabemos que hay una relación inversa, entonces por eso podemos obtener esa curva. ¿Todo bien ahí? Sí, si está todo bien ahí, pasemos al análisis por el lado, o sea, lo veamos en este caso por el lado de la empresa. Pero el trabajo también lo podemos analizar desde la perspectiva de los trabajadores. ¿Y qué tenemos en pantalla? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Qué tenemos en pantalla? Un mapa de isocontos. Sí, bueno, es un mapa de curvas de indiferencia. Lo vemos porque tenemos utilidades que nos ilustran las curvas de indiferencia. La preferencia de los consumidores a diferentes diferentes niveles de exposición a un producto. ¿Alguien más con una idea? Ya se les olvidó lo de micro. O sea, ¿qué tanto de un producto es necesario para que un consumidor ya no
ya no sienta interés por el producto. ¿Qué vemos aquí? Vemos distintos niveles para el trabajo y distintos niveles para el consumo. Eso es lo que tenemos en los ejes. Entonces, ¿qué nos está ilustrando ese mapa, cada curva? Licenciada, en este caso, como es trabajo y consumo y Ujú, también utilidad, ujú, se podría decir que el trabajo, mediante los salarios reales, está dando acceso a los individuos a cierto grado de utilidad. ujú. Gracias, Sebastián. Bueno, en principio vemos combinaciones, ¿verdad? Combinaciones de consumo y trabajo, que podrían ser horas de trabajo. Entonces, esas combinaciones, a través de esas combinaciones que pretenden los individuos, alcanzar cierta utilidad, ¿verdad? ¿Sí? Y esas combinaciones, a lo largo de toda esa curva, vemos que para el individuo va a ser indiferente esas combinaciones siempre y cuando se mantenga sobre la misma curva. ¿Y por qué tienen pendiente positiva estas curvas de indiferencia? Sería A que mayor mayor consumo genera más trabajo. Ujú. Sí, es justamente que si un trabajador aumenta el número de horas trabajadas, va a consumir más bienes para mantener inalterado su nivel de satisfacción. ¿Me explico? Y aquí vemos tres curvas. En la curva de utilidad sub 2, que es mayor a la sub 1, y esta a su vez es mayor a la curva de utilidad sub 0, que nos señala una curva más alta o más alejada del origen. Sería el nivel de satisfacción del trabajador. Sí, sería mayor, ¿verdad? Una curva de indiferencia más alta refleja un grado de satisfacción mayor. Y por eso generalmente las familias lo que buscan es situarse lo más lejano posible del origen, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y por qué son convexas? Porque un mayor nivel de trabajo en este caso implicará un mayor consumo, es decir, un mayor premio a ese trabajo, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Y vean el punto A. Si partiendo del punto A se produce un incremento en las horas trabajadas de esta magnitud, para que el individuo se mantenga sobre la misma curva de indiferencia que tiene que pasar. tiene que haber un cambio en el consumo también. Sí, en esta magnitud. Es decir, que ahí vemos una compensación, ¿verdad? Sí, el incremento de las horas trabajadas pues es compensado por un mayor consumo. ¿Sí? ¿Todo bien ahí? Estamos recapitulando. Esta creo que sí. Sí, perdón. Sí, licenciada, eso se da porque el trabajo genera desutilidad, ¿verdad? Exactamente. Sí, justamente. El trabajo genera desutilidad. Sí, no sé si entendieron lo que dijo Sebastián. Perdón, yo no escuché. ¿Será que podían repetir? Es que el incremento del número de horas trabajadas produce una desutilidad, la cual es compensada por el mayor consumo. Lo que decía Sebastián.
Y ahora lo que vemos en pantalla, esas rectas creo que sí son nuevas, no creo que las hayan visto antes. Esta se llama recta consumo-trabajo. Debido a las variables, ¿verdad? Trabajo y consumo. Y vemos que aquí la pendiente de cada recta, tenemos dos, la R sub 0 y la R sub 1, es el nivel de salario en términos reales. ¿Sí? Esa es la pendiente de cada una de las rectas. Entonces esto va a reflejar las posibilidades de elección de consumo y trabajo que tienen los individuos en la economía. ¿Me explico? ¿Qué significa R, perdone? Recta. Ah, ok. Uh-huh. Y W es el salario en términos reales, ¿verdad? W minúscula. Y les decía que la pendiente es igual a W sub 0 para esta. Es el salario real. ¿Y por qué? Vamos a ver cómo está su intuición. ¿Por qué parten del origen estas rectas? Porque si no tienen trabajo, no pueden consumir. Exactamente, si no hay trabajo, no hay ingreso, y si no hay ingreso, no se puede consumir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Todos claros ahí? Entonces, estas rectas van a ilustrar las combinaciones entre consumo y trabajo. El consumo va a ser igual entonces a las horas trabajadas por ese salario en términos reales. ¿Sí? ¿Y qué pasa si el salario aumenta? Si el salario real aumenta, se produce una rotación de la recta, se aumenta W sub 1, que es este. Se produce una rotación de la recta hacia el lado izquierdo. ¿Sí lo ven? Ahora, sí, Iba a decir que sí, gracias. perfecto. Ahora veamos ambas gráficas sobrepuestas una y otra. Es decir, las curvas de indiferencia y las rectas consumo-trabajo. Veámoslas en esta ya se ve, en esta gráfica. Entonces, si superponemos el mapa de curvas de indiferencia al de rectas de consumo, obtenemos lo que ven en pantalla y podemos ya hablar de oferta de trabajo de equilibrio para cada nivel de salario real. Es decir que hay un punto de tangencia entre una curva de indiferencia, que es la que tratan de alcanzar los trabajadores, ¿verdad? Para cada nivel de salario dado. Y lo que se busca siempre es buscar la curva más alta. Este punto en esta gráfica que vemos en pantalla se observa justamente en la tangencia de la curva de indiferencia U sub 1 y la recta consumo-trabajo R sub 0. ¿Sí? Entonces, a ese nivel de salario real, W sub 0, veámoslo con otra gráfica, porque aquí lo que vamos a analizar desde la perspectiva de los trabajadores es la oferta de trabajo. Entonces, agregamos esta gráfica de la parte inferior que va a ilustrar, como lo hicimos por el lado de la demanda, distintos niveles de trabajo, en este caso ofertados, y distintos niveles de salarios en términos reales. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que si el salario real es W sub 0, este nivel, entonces los trabajadores van a ofrecer este nivel de trabajo, es el sub 0, ¿sí? Y eso les permite consumir
cierta cantidad de sub cero, ¿verdad? Lo vemos por aquí. ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces, para poder derivar la curva de oferta de trabajo, lo que se hace es variar. Y hay que mostrar cómo se varía la cantidad ofrecida de trabajo cuando varía el salario real. Si partimos de que el salario real aumenta a W sub 1, ¿qué ocurre? Le ofrece mayor trabajo a L sub 1. Ajá, y esto se da porque hay también una rotación, ¿verdad? De la recta consumo-trabajo, ¿verdad? Vemos esa rotación hacia la izquierda. Entonces ahí los trabajadores pueden alcanzar una curva de utilidad más alta, obtener una mayor satisfacción, ubicándose en una curva de indiferencia más alta, y eso va a determinar un nuevo nivel de consumo de equilibrio y una nueva cantidad ofertada de trabajo, L sub 1, para alcanzar el punto B en ambas gráficas. Entonces ya ven que partiendo de la variación del salario en términos reales, podemos construir esa curva de oferta de trabajo. ¿Todo bien ahí? Sí, doctora. Y esto era para recapitular un poco. Hay que tenerlo presente para lo que vamos a ver. Como ya lo decía alguien por ahí, apuntamos hacia el análisis de la oferta agregada. Entonces empezamos por el análisis del mercado de trabajo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver un modelo para el mercado de trabajo. Este lo veríamos en la siguiente clase. Como les decía, para los que entraron más tarde, esta parte del mercado de trabajo ya no entra en el parcial del martes. Esto lo vamos a dejar para el final. Y vamos a tener también un laboratorio bastante sencillo, creo que sería el último. Vamos a tenerlo después del parcial. O sea, creo que esta semana vamos a seguir avanzando con el contenido. En algún momento, el viernes posiblemente,